¿Alguna vez has sentido que hay algo más? Todos estamos en una interminable búsqueda de ese algo que cambiará nuestras vidas. Un ascenso, un vehículo, un hogar o la siguiente emoción. Buscamos, tocamos y tratamos solo para toparnos con los mismos problemas que todos compartimos. Vergüenza, Pasado. dolor, Me falta. ¿Qué dirán? cansa. Solo necesito quién es ¿Dónde Jesús. está En Dios? este inmenso océano de preguntas e insuficiencias personales, detente y escucha que Dios te dice: no eres tú, soy yo. Ok. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Recogieron 12 cestas de pedazos. Juntaron, imagínate, de entre toda la multitud, puros pedacitos, puros pedazos de huesos de pescado con un poquito de carne y eso. Juntan 12 canastas, 12 cestas. Yo creo que probablemente cada discípulo traía una de las canastas y fueron llenándolas hasta que finalmente se llenaron. Ahora, algo está sucediendo aquí. Antes del ministerio, antes de que sucediera esto, Jesús había sanado a una persona aquí, Jesús había convertido el agua en vino, Jesús se había encontrado con Nicodemo, Jesús se había encontrado con la mujer samaritana y la restauró, la salvó. Jesús había salvado a diferentes personas, había hecho diferentes cosas, casi siempre una persona a la vez. Pero en esta ocasión, Jesús hace un milagro donde impacta la vida de 5,000 personas, 5,000 hombres, más niños, más mujeres, tal vez 15, 20,000 personas. Impacta la vida de todas estas personas en una sola situación, en una sola ocasión. Son 20,000 personas que han tomado el milagro de Jesús y lo traen en sus estómagos, lo han probado y ahora sí saben. ¿Sabes qué? Jesús es el profeta que iba a venir, Jesús es el Salvador, Jesús es el sanador. Nunca había sucedido esto. Ahora, esta gente cuando se vaya a sus pueblos, que se vayan a sus aldeas, que se vayan a su ciudad, van a ser como evangelistas, van a estar contándole a toda la gente: oye, ¿qué crees que pasó en la iglesia el día de hoy? Entonces, esto es lo que está sucediendo. Recogieron, dice, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Ahora podremos continuar aquí en el Evangelio de Juan, pero quiero seguir leyendo. Es el mismo pasaje, pero vamos a ir ahora al libro de Marcos. Interesante, tanto en Juan como en Marcos, ambas historias están en el mismo capítulo, que es el capítulo 6. Y esto es lo que continúa después de la alimentación de los 5,000. Dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces Jesús había estado en este lugar desierto. Le dice a los discípulos: ¿saben qué? Ustedes váyanse, adelántense a Betsaida y yo los espero aquí. Yo voy a despedir a la multitud. Entonces los discípulos se van, ya es tarde. Entonces, de hecho, ya se está haciendo de noche. Jesús está despidiendo a la multitud, verso 46. Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Okay, quiero tomar una pausa aquí en este momento. Dice: llegó la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Bueno, vamos a continuar. Jesús hasta este momento la gente ya se fue, los discípulos están en medio del mar, está oscuro, el calor del sol ya se acabó, está comenzando a refrescar, pero algo está comenzando a suceder en aquella noche en el mar de Galilea. Se está empezando a levantar las aguas. De hecho, dice que en algunos de los pasajes dice que se levantó un fuerte viento, en otros dice que se empezaron a levantar
las olas del mar, una tormenta empezó a aproximarse. Todo esto empieza a suceder mientras que Jesús está orando él solo ahí en aquel monte. Dice, verso 48, y viéndoles remar con gran fatiga. Ahora quiero que recuerdes, los discípulos están en medio del mar, ¿sí? Jesús está en tierra, en un monte, están separados. No hay manera que Jesús pueda ver con sus ojos. Sabes que los discípulos van allá, estás hablando de un mar. Pero alabo a Dios, le doy la gloria a Dios porque dice que viéndoles, Jesús, no importa por qué situación estés pasando, no importa por qué tormenta estés pasando, hay un Dios que te ve, hay un Jesús que está viendo por lo que estás pasando. Y aunque en esta ocasión los discípulos no podían gritarle a Jesús, no podían decirle a Jesús, Jesús, socórrenos, ayúdanos. Estaban separados por distancia, están separados por oscuridad, están separados por peligro, por agua, mucha agua. Dice aquí que Jesús los vio, Jesús te puede ver, Jesús te ve en la situación en la que estás pasando. No te preocupes, no te desanimes, no pierda aliento tu corazón. Dios tiene la respuesta para ti. Vamos a ver qué es lo que hizo él. Viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche. Ahora, la noche en estos tiempos era entre la cuarta vigilia de la noche, venía siendo como entre las 3 y las 6 de la mañana. Entonces imagínate, los discípulos de por sí ya estaban cansados antes de que empezara toda esta historia. Les toca servir a 20,000 personas, empiezan a remar, y no sé si alguna vez te ha tocado remar, o si te ha tocado ir al gimnasio y hacer estos. Después de hacerlo por varias horas, yo creo que todos estaremos muy fatigados. Y no has dormido, bueno, sí comieron bien, pero no han descansado bien. Y dice, cerca de la cuarta vigilia de la noche, son entre las 3 y las 6 de la mañana, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Voy a mencionar un par de cosas aquí. Para empezar, la tormenta está sucediendo y de repente ven una figura de una persona caminando hacia ellos. No saben quién es. Ahora, recuerda, ahorita estamos en Marcos capítulo 6. En Marcos capítulo 5 está la historia del endemoniado gadareno, que si estás familiarizado con ella, Jesús había estado en este mismo mar, el mar de Galilea, y Jesús llega ahí hasta la orilla y llega un hombre de entre los sepulcros endemoniado. Ahora, una persona endemoniada es una persona que, un demonio es un ser espiritual que puede tomar la vida de una persona que no tiene a Cristo en ellos. Entonces, y lo que es la esencia de ese ser espiritual, que es un ser maligno, se lleva esas características empiezan a aflorar en la persona que tiene ese demonio o ese ser espiritual. En este caso era un endemoniado, tenía un demonio adentro. Jesús lo libera y salen los demonios que eran llamados legión porque eran muchos de ellos, eran miles de esos demonios. Y esos demonios se meten a unos cerdos, los cerdos van y se echan en el mar, ¿okay? Y se mueren los cerdos. Lo último que los discípulos recuerdan, ahora que están en el mar, es la situación de los demonios. ¿Okay? Ahora están aquí en este mar y se imaginan, ven esta cosa que está flotando sobre las aguas y vienes rumbo a ellos. Ahora, quiero decirte que a veces cuando uno ha pasado uno se siente que ha pasado por el infierno y uno se siente que ha pasado por situaciones, cualquier cosa que viene en contra de ti, dices, ay Dios, por favor, no, es la misma cosa. Señor, me habían detectado cáncer antes, por favor, y sientes un dolorcito, ay Señor, por favor, que no sea cáncer otra vez. Señor, que me divorcié, Señor, que ahora cualquier cosita te huele a lo mismo, cualquier cosita te huele a que vas a perder tu trabajo, te huele a que vas a perder tu negocio o lo que sea, tus hijos. Pero ten confianza, Jesús está contigo. Vamos a ver algo. Vino a ellos andando sobre el mar,
hablando de Jesús, y quería adelantárseles. Fíjate en esto, que Jesús no vino caminando hacia ellos. De hecho, la versión en inglés dice, no dice quería adelantarse, la versión en inglés dice, Jesús le hizo, dice, donde estaba la barca, Jesús le hizo como que iba a pasar por un lado de ellos. Si estás pasando por una tormenta, Dios se va a acercar lo suficiente a ti al punto que la única manera es que tú lo llames y que lo invites a tu barca, que lo invites a tu situación. Él va a dar 999 pasos, pero tú tienes que dar el paso tuyo. El ciego Bartimeo, cuando Jesús iba pasando por ahí, si él no hubiera clamado y si no hubiera gritado, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús, el ciego Bartimeo hubiera quedado ciego para siempre. La mujer del flujo de sangre, si no hubiera ido y hubiera tocado el borde del manto de Jesús cuando Jesús iba pasando por ahí, hubiera muerto al poco tiempo, tal vez en unos cuantos días, tal vez en algunos meses. Hay una responsabilidad que tienes tú de clamar el nombre del Señor. Hay una responsabilidad que tienes de decir, ¿sabes qué, Señor? No puedo hacer esta situación yo solo. Señor, no puedo vencer esta adicción. Señor, no puedo vencer drogadicción. No puedo vencer alcoholismo. No puedo vencer pornografía. No puedo vencer ira o las mañas que tengo, lo que sea. No puedo vencer esta situación a menos que tú me ayudes con ella. Tienes que invitar a Jesús a tu barca. Si no, el milagro no va a suceder. Él se va a acercar, está a una palabra de ti. Lo único que tienes que decir es decir, Jesús, ven a mí. Jesús, te necesito. Él va a estar ahí en un segundo. Y se quería adelantárseles, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Pensaron que era un fantasma. La verdad, los fantasmas no son bíblicos en el sentido de que no hay espíritus que anden rondando la tierra porque de otros seres humanos. O sea, el espíritu de tu abuelita o de la mía no anda rondando la tierra porque no terminó de cuidar a los nietos hace algunos años. O sea, la abuelita ya se fue con Dios no hay fantasmas desde la perspectiva bíblica. Entonces, de plano no era un fantasma, pero recuerden que los pobres discípulos acababan de ver a los demonios ahogándose ahí en el agua, en el mar. Pensaron que era un fantasma. Quiero que cheques esto. A veces lo que parece que es una situación que te va a destruir, a veces lo que parece que es algo que quiere quitarte la vida o que quiere que cuando hay una situación que con la que estás batallando, con la que estás peleando, Dios está en medio de ella, no causándola, pero Dios va a venir a tu situación de una manera que no lo conoces. Ellos nunca habían visto a Jesús caminando sobre las aguas, no sabían que era algo que él podía hacer. Lo conocían como sanador, lo conocían como el hombre milagroso, lo conocían como el profeta, lo estaban conociendo como el Cristo o el Mesías, el Hijo de Dios, pero no sabían que tenía la habilidad de caminar sobre el agua. Entonces pensaron que era un fantasma. Entonces, en tu situación, Dios se va a mostrar a ti de una manera diferente. Dios se va a mostrar, Dios tiene la habilidad de mostrarse de una manera diferente, como nunca antes lo has visto. Entonces, no tengas temor. Jesús va a venir de una manera que no lo esperas. Jesús va a llegar y a lo mejor en el principio no lo vas a poder reconocer, pero más adelante, cuando pase un poquito de tiempo, vas a poder mirar atrás y vas a decir, ¿sabes qué? Dios estaba conmigo en esa situación. Dios me estaba llevando, Dios me estaba guiando. Ahora puedo ver que la mano de Dios estaba sobre mí cuando estaba pasando por aquella cosa. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Imagínate, 12 hombres en una barca gritando como niñas, pero ¿quién no? Yo creo que si tú y yo hubiéramos estado ahí también, hubiéramos gritado también. Porque todos le veían, imagínate, todos veían esta figura andando y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ahora, quiero que veas esto. Cuando Jesús venía andando sobre las aguas,
No reconocieron su figura, no reconocieron cómo caminaba, no reconocieron su rostro, pero sí reconocieron su voz. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y no van a seguir a un extraño. ¿Sí? Hay un oído dentro de ti, un oído que escucha la voz de Dios. Hay un oído dentro de ti que escucha la voz de Jesús. ¿Sí? Y aunque no lo reconozcas, aunque no lo puedas ver, su voz la puedes conocer y su voz la puedes escuchar. Y su Espíritu Santo en este momento está hablando a muchos de ustedes y te está hablando y a lo mejor te está dando direcciones o te está animando o te está diciendo diferentes cosas. Solamente escúchalo, ponle atención y haz lo que te dice, él te va a ayudar. Dice, se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Checa esto. En otras ocasiones, cuando había tormentas, Jesús se levantaba en la barca y les decía, reprendía el viento, reprendía las aguas, les decía, cálmense, paz, o decía diferentes cosas. Y siempre, pues el mar y el viento se callaban, siempre obedecían a Jesús. Pero en esta ocasión, checa esto, cuando Jesús sube, dice a ellos en la barca, se calma el viento. Ni siquiera tuvo que decir nada. Cuando Jesús da el paso y entra en la barca, el viento y el agua, el mar, dan un paso para atrás y dicen, aquí ya se terminó lo que teníamos que hacer. Entonces esto en realidad no era una tormenta, porque Jesús no la tuvo que reprender. Esto es una prueba en un ambiente controlado por Dios para darle una lección a los discípulos, no darles una lección de golpearlos o de hacerlos sentir mal. Dios quiere que aprendan algo ellos y Dios quiere que aprendamos algo nosotros también. ¿Sí? No importa qué tan mala esté la situación por la que estés pasando, no importa qué es lo que haya sucedido, no importa qué es lo que esté pasando, Dios sigue estando en el trono. ¿Sí? Y dice la Biblia que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces tú dices, oye, pero es que me pasó esta situación, oye, es que batallé con esto, oye, es que perdí aquello, perdí esto, perdí aquello. Estamos, a los que amamos a Dios, solamente a los que aman a Dios, dice, estamos como si fuera en una burbuja donde todas las cosas te van a ayudar a bien, todas las cosas te van a perfeccionar. Y a lo mejor te sientes desanimado y a lo mejor estás deprimido y estás en tu cuarto y están todas las ventanas oscuras y no quieres ver a nadie, no quieres ni salir. Pero sigues estando aquí, ¿sí? Y a lo mejor diferentes cosas sucedieron, pero Dios está aquí contigo y dice, estás en un lugar donde Dios como quiera al final tiene cuidado de ti, así que no te preocupes. Dice, se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Guarden los pedazos, es el nombre de la charla, guarden los pedazos. Ahora recuerda, cuando Jesús los ve y entra a la barca, no se molestó con ellos porque estaban pasando por una tormenta, no se molestó con ellos porque no habían tenido fe o diferentes cosas. Lo que a Jesús no le gustó es que no habían entendido lo de los panes, dice, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Guarda los pedazos. Habíamos estado hablando acerca de cómo Jesús había multiplicado los panes y los peces, alimentó a la gente. Lo que incomodó a Jesús es que los discípulos olvidaron, mientras que estaban pasando la tormenta, que Jesús los había sacado de la crisis anterior, que los había sacado del problema anterior. Jesús los había sacado de una situación imposible antes y se les olvidó que, ¿sabes qué? El Jesús que nos sacó antes es el mismo Jesús que nos puede sacar de esa tormenta. Entonces, guarda los pedazos. Los pedazos son un recordatorio y cada uno de nosotros tiene una canasta de este tipo. 12 canastas, 12 discípulos, cada uno tenía su propia canasta, cada uno tenía su propio testimonio. Así que no importa por la situación por la que estés pasando,
quiero que en este momento recuerdes los pedazos que hay en tu canasta. Quiero que recuerdes las situaciones por las que Dios te sacó antes, por los valles, por cuando Dios te sanó de aquella enfermedad, de cuando secuestraron a aquel familiar tuyo o aquel amigo tuyo y Dios respondió y Dios hizo el milagro, o cuando perdiste tu trabajo y Dios suplió algo, o perdiste tu trabajo y Dios te abrió un negocio, o cuando tus hijos vinieron a conocer a Cristo, o cuando no te podías embarazar y Dios te bendijo y tuviste fruto en tu vientre, pudiste dar a luz. Quiero que recuerdes los milagros pasados, aquellos pedazos, aquellas cosas de las que te sacó Dios, aquello que era imposible, aquella enfermedad incurable y que ahora no tienes nada. Quiero que lo recuerdes, porque ahora que estás pasando por esta tormenta, en este momento, solamente recuerda los pedazos de las cosas que Dios te sacó, de los milagros que Dios hizo para ti en el pasado. Entonces, no lo dice en este pasaje, pero en el libro de Juan, cuando estábamos leyendo en el capítulo 6, al final de este mismo pasaje, dice que la barca llegó enseguida a la orilla, ¿sí? Oye, pero primero estaban en medio del mar, están batallando con la tormenta, están batallando con las aguas, están batallando con el viento. Jesús viene caminando sobre las aguas, llega hasta la barca, Jesús se sube a la barca, entra en la barca, se acaba el viento, se acaban las olas, inmediatamente están en la orilla. No sé si es una frasecita muy, muy pequeña, pero quiero que sepas, no vas a tardar tanto tiempo en llegar a tu destino. Pareciera que a lo mejor se están tardando mucho las cosas, pareciera que no te estás curando y ya le has estado creyendo a Dios por ya mucho tiempo y pareciera que a lo mejor la respuesta no está llegando, como aquel Daniel en el libro de Daniel dice que había estado orando y un ángel había sido detenido 21 días para poder traer la respuesta, y al final, después de esos 21 días, finalmente llegó el ángel con la respuesta y le dice a Daniel: oye Daniel, cuando oraste, de hecho Dios me envió para traerte la respuesta, pero fui estorbado por ciertas situaciones y hasta ahorita pude llegar. Entonces a lo mejor se ha tardado algo de tiempo tu milagro, pero quiero decirte, no desesperes, vas a llegar ahí, vas a llegar a tu destino, vas a llegar a lo que Dios tiene para ti. ¿Sí? En este día me gustaría invitarte a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Él es el Señor milagroso, Él es el sanador, Él es el Salvador, Él es el Salvador de este mundo. Cada uno de los que estamos aquí, que nos estás viendo en televisión, en este programa, en un momento tomamos un tiempo para decirle a Jesús: Señor Jesús, entra en mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador. Él va a cambiar tu vida. A lo mejor te sientes solo, a lo mejor te sientes que no hay nadie contigo, pero déjame decirte, Jesús es aquel amigo que es más cercano que un hermano. Jesús es aquella persona que va a sanar tu cuerpo, va a restaurar tu vida. No hay otro como Él. No hay nadie que te ame, no hay nadie que te ame tanto como Él. No importa si tu familia o tus seres queridos, si ellos te aprecian, hay un Dios que te ama mucho más, hay un Dios que te entiende por lo que estás pasando, hay un Dios que te creó, ¿sí? No fuiste producto de una evolución, sino que fuiste producto de un creador, de Dios que viene, que de hecho la Biblia dice que es el Dios, es el Padre de los espíritus. Todos los espíritus, todos los seres humanos proceden de Él, ya sea que lo sepas o no. Entonces Dios te está llamando en este momento, Dios te está diciendo: ven, dice, ven. Él en una ocasión dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Dice: lleven mi yugo sobre ustedes, mi yugo es fácil y ligera mi carga. A lo mejor tienes una carga muy grande sobre tus hombros, a lo mejor diferentes cosas están pasando en tu vida y a lo mejor ya estás cansado, a lo mejor estás a punto de lanzar la toalla, estás a punto de rendirte, estás a punto de renunciar. Solo quiero decirte, llama el nombre de Jesús, clama el nombre de Jesús en este momento. Él va a venir y Él va a cambiar tu vida. ¿Cómo lo hago? La manera de hacerlo es muy sencillo.
lo único que tienes que hacer es repetir esta oración conmigo y lo único que tienes que hacer es decirla en voz alta y creer en tu corazón. Es lo que dicen las Escrituras en el libro de Romanos, que si crees en Jesús y lo confiesas con tu boca, dice que serás salvo. Así que haz esta oración. Si te gustaría recibir a Jesús conmigo, solamente di: Señor Jesús, entra en mi corazón, te recibo como mi Señor y mi Salvador, recibo tu perdón de pecados y vida eterna. Gracias por haberme perdonado y por haberme salvado. Amén. Si hiciste esta oración, es muy sencilla, palabras muy sencillas, pero muy poderosas, palabras que van a transformar tu vida. De hecho, la Biblia dice que ya no eres una persona normal, dice que las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Eres una persona nueva en tu interior, eres una persona, de hecho Dios lavó y cambió tu vida. Ya sé que a lo mejor por fuera no, tu cabello sigue siendo café o negro, tu piel sigue siendo aperlada o lo que sea, pero por dentro eres una persona nueva, eres una persona limpia. Y dice la Biblia que a todos los que reciben a Jesús son hechos hijos de Dios. Así que ahora eres un hijo de Dios. Gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa No Eres Tú, Soy Yo. Y esperamos que tengas un buen día. Dios te bendiga y Dios tiene un destino para ti. Solamente llama al Señor Jesús el día de hoy. Gracias.